Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ellos Clever García, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo capítulo en Literalmente. Quien me acompaña por aquí, mi compañero Víctor Salas. Recuerden que somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, hoy venimos a hablar un poco más para cerrar ya esta estación un poco larga sobre la literatura. Sí, como en el primer podcast que hicimos, dimos como un primer abreboca, una apertura para las personas que tenían más o menos una idea de qué era la literatura, pero no habíamos indagado a profundidad al respecto, debido a que nuestro profesor, en el primer momento en que empezamos la cátedra, nos dijo que teníamos que ser críticos y no solamente quedarnos con las cosas que teníamos desde que veníamos trayendo desde atrás y ver más allá. Entonces, la forma en la que él nos planteó este viaje, de que algo tan simple como definir qué es la literatura podría transformarse en algo mucho más allá, mucho más complicado que solamente decir, bueno, la literatura son libros, textos escritos, cuentos. Va mucho más allá de eso. Y hoy estamos aquí para intentar dar punto final a esto. Y bueno, tenemos varios interrogantes, podemos decir cuáles son. Bueno, una de las primeras interrogantes es, para empezar, ¿qué es la literatura? ¿Y es posible definirla? Bueno, la verdad es que esta es una pregunta un poquito compleja, porque como venimos planteando desde siempre, todos los medios de expresión de arte, todas las cosas que utilicen el arte como método de expresión, es difícil definirlo, porque siempre uno tiene como esa digamos, osadía de decir, esto es bonito, esto es arte. Sí. Y bueno, me ha pasado. Internet define la literatura como el arte de la expresión verbal, pero ese concepto me queda muy corto, ¿no te parece? Sí. A mí cuando me hablaban de literatura yo entendía que era castellano. Pues sí. La literatura, muchas personas la consideran algo así tedioso, algo, digamos, que no le dan el tiempo ni la importancia que merece. Pero en este viaje de todo el semestre nos hemos dado cuenta que no es nada más libros, no es nada más cuentos, sino que la literatura está en todo. Está en todo, porque para tú poder definir algo o llamar algo como literatura tienes que tomar en cuenta muchas cosas, y entre ellas pues el contexto social. Sí. Debido a que una de las características principales es que refleja el contexto social. De hecho, me gustaría saber, porque tienes el concepto allí que nos dio el profesor al final. Bueno, el concepto que nos dio nuestro profesor fue, ya se los digo, dice: la literatura es una institución profundamente humana, que es lo mismo que decir social, que emplea la lengua como recurso principal para elaborar obras que logran representar la condición histórica y a la vez universal de la humanidad. Pues pueden sonar como bombos y platillos por todas partes. Es un concepto profundo. Sí, puede sonar como que es muy, muy complicado, pero simplemente la literatura es eso que la sociedad quiere transmitir, ¿sabes? O sea, es como el reflejo de la sociedad misma. Porque hace tiempo, una de las cosas que yo pude salvar de las primeras clases fue cuando hablábamos de la literatura como espejo, como escalera y como medicina. Como espejo porque era utilizada para reflejarnos a nosotros o los deseos que queríamos transmitir a las demás personas. Como escalera porque nos ayudaba a entender cómo ser mejores en función de algo que hayamos leído, que hayamos visto,
Y como medicina porque hay muchas personas que a través de la literatura, a través del entretenimiento, a través de un libro, de una canción, de algún cuento en específico. De hecho, habíamos hablado, ¿te recuerdas? Uh-huh. Cuando estaba nuestra compañera Samantha, habíamos hablado de... Colocamos de ejemplo las cartas de Cristóbal Colón. Uh-huh. No recuerdo qué habías dicho allí. No, el tema de las cartas de Cristóbal Colón ya vamos a tocar ese tema, pero como medicina al final es porque las personas muchas veces llegaban a un punto en el que necesitaban algo para crecer como personas, para mejorar o simplemente para distraerse de sus problemas y sentirse mejor. Entonces utilizaban la literatura, que era como el medio de expresión, o que es el medio de expresión en este caso, para sentirse mejor con ellos mismos. Entonces esos eran como los tres términos que teníamos para definirla, ¿no? No para definirla, sino como para hacer una especie de paralelismo entre un espejo, una escalera y medicina. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que son consideradas literatura que no cumplen con las características, digamos, normales de la literatura. Y es por eso que es una institución, porque hay veces que podemos decir, no, bueno, este cuento en particular está escrito en prosa y tiene palabras muy rimbombantes y es muy, digamos, estéticamente está hecho para el disfrute. Y luego tenemos que son consideradas literatura. Y luego tenemos otras, como el caso de las cartas de Cristóbal Colón, que fueron escritas con un hecho, o sea, que fueron con una finalidad, que fueron escritas con una finalidad que no era ni estética, que no tenían un lenguaje, digamos, muy fino, y que hoy en día son consideradas literatura porque el contexto histórico en el que estamos en la actualidad nos da la posibilidad de tomar esas cartas como lo que son, pues, porque las estudiamos como textos literarios de importancia. Entonces, básicamente ya sabemos qué es la literatura. Sí, bueno, también podría agregar que la literatura es como un saco, ¿no? Que podemos llenar con conceptos de lo que nosotros necesitemos. Porque ¿te acuerdas del debate que tuvimos sobre si Bad Bunny era literatura o no? Sí. Donde habían dos bandos claramente opuestos y que al final de todo esto nadie tuvo razón, salvo los que dijimos que no era literatura, puesto que no es considerada literatura. Que puede ser considerada literatura, sí, pero muchas cosas pueden serlo, porque como dije antes, es como un saco vacío que puedes llenar con con ciertas cosas. Bueno. Ahora, una pregunta más es, ¿será que cambió la idea que teníamos de la literatura y de lo que significa? Bueno, yo creo que yo lo mencioné hace rato. Me gustaría que tú dijeras algo al respecto de eso. Si tú como persona, como estudiante, antes de esta materia tenías una idea, ahora tienes una distinta. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, yo lo que pensaba antes, como te lo había mencionado, era que la literatura para mí era castellano, pues. También era como que habían cátedras que yo veía en bachillerato que decían literatura o castellano y literatura, y para mí yo sentí que eso siempre era, o sea, castellano, lo básico que uno veía de errores ortográficos, aprender a leer, esas cosas, pues no, o sea, no vi exactamente qué significaba, pues. Una vez que entro acá, el profesor Diego me abre los ojos a esto, pues. Sabes que yo tengo algo particular respecto a esta pregunta, y es que hace poco yo tenía una conversación con mi pareja y ella me estaba hablando de unos textos. Aquí metemos relaciones y todo. Sí, esto es increíble. El otro día estaba conversando con ella y me estaba diciendo que
que la literatura o que ella necesitaba unos textos literarios para hacer tal cosa. Yo le dije, ¿y cómo sabes tú que esos son textos literarios? Bueno, porque están escritos en función de tener material científico, verídico, que uno puede buscar allí. Y yo le dije, ¿y estás segura que eso es considerado literatura? Y ella me dijo, bueno, sí, porque están escritos para que las personas busquen información en ellos y tengan referencia de alguna cosa en ellos. Y yo le dije, bueno, eso es precisamente lo que no los hace literatura. Y ella se quedó así, ¿qué? Wow. Y muchas personas pueden decir, bueno, dale, pero es que son libros, sí, pero no todos los libros son considerados literatura. Porque no podemos considerar literatura un diccionario, que son cosas que están hechas para la búsqueda, que tienen para la certificación de alguna información. Un texto es considerado literatura, y primero por la organización como tal de las personas que definen qué es y no es la literatura, como pueden ser las universidades, que son las que tienen esa particularidad de decir, bueno, vamos a estudiar este texto en particular como literatura, pero ¿cómo se llama? No, los libros de consulta o los libros de texto que son netamente llenos de información no son considerados literatura, y allí podemos tener un ejemplo claro de cómo cambiar la visión de una persona con respecto a la literatura. De decir, mira, yo creo que la literatura son los libros y punto. Exacto. O no. No, porque también te acuerdas cuando el profesor nos dijo que había dado el premio Nobel de literatura a un cantante. Ajá. ¿Te acuerdas? Y todo el mundo decía, bueno, es un cantante, no es un escritor, porque no se lo dan, Porque no se lo dan al escritor. Exacto. A Mario Vargas Llosa o qué sé yo. Y bueno, es que la literatura originalmente eran canciones, eran cantadas. La Ilíada y la Odisea están escritas en Básicamente estaban, sí, en cantos y cuentos. Sí, pero entonces las personas en la actualidad se dan cuenta de que parte desde allí. Asocian la literatura con la escritura, con el texto escrito, pero no es precisamente de dónde viene. Y bueno, es un sinfín de cosas que se pueden decir aquí respecto a eso. Y bueno, la verdad es un tema del que mucho hay que hablar al respecto. Bueno, Víctor, otra pregunta más acá para debatir es ¿qué podemos aprender de la cátedra y cómo crees que esto nos serviría a nosotros una vez que ya seamos profesionales como comunicador social? Mira, viejo, yo creo que lo principal que yo aprendí de esta cátedra es a cuestionar todo y a que no estoy seguro de nada. Sinceramente, después de llegar un día a una clase y que diga, bueno, esto es literatura y comunicación, pero ¿sabes tú qué es la literatura? No. Y que yo intentase responder con lo primero que me salga en internet y que después tenga un profesor el que me ponga más dudas que certezas. Eso me sirve a mí, porque si en algún futuro yo voy a investigar alguna cosa, yo no puedo quedarme solamente con lo que está delante de mí. Exactamente. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Porque hay mucho que se puede hablar, mucho que se puede decir. Bueno, yo diría que a nosotros nos serviría bastante porque, bueno, muy bien tú lo dijiste, es como que investigar a profundidad. Siempre tiene que haber un porqué. Como nos lo ponía el profesor, uno decía que bueno, recuerdo una vez que yo le dije que para mí la literatura son cuentos. Y me dice, ¿cómo tú sabes que son cuentos? ¿O por qué? O sea, cosas así, pues. Pero siempre él me respondía con un porqué. Con otra pregunta. Exacto, con otra pregunta, pues y era como que, ok, le conseguí la primera respuesta, luego la segunda, ya la tercera no podía, pues. Bueno, lo que pasa es que esa es la eterna cosa esta de la gallina y el huevo. Siempre llegamos a un punto. Exacto, que va primero el huevo o la gallina. Sí, siempre vamos a llegar a un punto en el cual decimos, mira, viejo, no tengo idea de qué es, pero ajá. Es como, no sé si te ha pasado que algunas veces dices una palabra que no sabes qué significa y luego te preguntan, ¿y tú qué crees que significa eso? Y tú dices, bueno, no sé, pero sé que va ahí la palabra, pero no sabes realmente qué significa. Exacto.
así muchas veces andamos por la vida y no sabemos qué cosas, qué es lo que estamos diciendo. Y cuando nos llevamos a una carrera tan, digamos, que tiene que ser tan precisa como la nuestra, de que nos encargamos de la información de las personas, que tenemos que, digamos, tener la responsabilidad de informar y no de desinformar, creo que los valores de esta cátedra, que nos dice no te quedes con lo que tienes delante de tus ojos, es lo más importante. Sí, a nosotros nos sirve bastante, pues, como comunicador social, porque siempre debemos estar, como quien dice, buscándole la quinta pata al gato. Sí. Es así, ¿no? Sí. Pero bueno, también no podemos obviar la parte de contextualización histórica, porque yo creo que esta materia también fue una materia que nos enseñó muchas cosas del pasado, que nos ubicaba, bastante. Nos ubicaba primero en tiempo y contexto, para después explicarnos cómo era la literatura de ese tiempo. Antes de estudiar la literatura de la Edad Antigua, primero nos ubicamos qué era lo que estaba pasando en la Edad Antigua, quiénes eran las personas que estaban en la Edad Antigua, y siempre nos decían, no se puede definir la literatura de una época sin primero mirar el contexto de esa época, porque al final la literatura viene siendo el reflejo de el contexto social, porque al final es el contexto social lo que va a determinar qué cosa es literatura y qué no. Y bueno, así con muchas cosas en la actualidad, puesto que de repente nosotros, para saber qué noticia va a pegar o qué noticia nos sirve, qué noticia descartamos, necesitamos mirar a quién va dirigida, en qué contexto estamos hablando. Bueno, vamos a cerrar. Esto ha sido un placer, una experiencia muy, muy grande el haber llegado hasta acá. Bueno, sí. Fue un viaje muy largo. Sí, muy largo, pero digamos entretenido en algunos aspectos. Y siempre vayan más allá. No se queden con las cosas que tienen enfrente. Siempre sean críticos. Sí. Y bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje de la literatura. Con esto cerramos el capítulo de la literatura, pues. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro programa como Literalmente. No olviden seguir a mi compañero Víctor Salas, como @VíctorSalas. 25. Ajá, ya saben. Y bueno, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, Instagram, Twitter, Facebook. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo capítulo y pronto les mostraré, bueno, verán de qué será nuestro próximo podcast, pues. Porque ya esto lo voy a agarrar de costumbre. Sí. Como que ya me está gustando, pues. No, es que es un verdadero placer. Claro, no soy de hablar mucho, pero como que este tipo de conversaciones acá es muy bien. Sí, pero sobre todo con las instalaciones y las facilidades que nos ofrece la universidad. Sí, también. El profe Camacaro aquí ayudándonos. Y siempre es bueno contar con las mejores instalaciones. Sí. Y bueno, muchachos, con esto nos despedimos. Espero tengan un feliz día, que les vaya bien, éxitos en todo. Y bueno, nada, gracias al profesor Diego Rojas por llevarnos de la mano en esta estación de literatura y comunicación. Fue muy bueno. Y bueno, nada. Un placer. Chao.